Antes que nada, les quiero presentar un poco de la trayectoria de nuestra invitada de hoy. Ella es la maestra Mariani Andueza. Ella es profesional universitario en emergencias médicas, tiene un máster en asistencia en urgencias y emergencias, un diplomado en medicina legal y forense, un posgrado en criminalística y medicina forense, un posgrado en derecho procesal penal, una maestría universitaria internacional en emergencias, un máster en valoración del daño en medicina judicial forense y es exfuncionaria penitenciaria en Venezuela, es exdocente en Venezuela y es perito forense bajo el estándar ISO-UNE en Chile. Por si este currículum no fuera suficiente, les comento que hay todavía más puntos que mencionar, pero ya vamos a dejar el preámbulo para dar paso a la maestra. Maestra Mariani, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. ¿Cómo está? Bueno, agradecida primeramente por la invitación. Estoy segura que la vamos a pasar súper bien porque vamos a compartir los recovecos de la criminalística y la ciencia forense. Es un tema que da muchos temas para desglosar, para compartir, para interpretar, así como el derecho y las leyes propiamente que están sujetas a la interpretación del profesional. Así que dentro de lo que nos dé el tiempo, vamos a tratar de responder algunas dudas y también pues de explicar lo que ya hemos preparado para tu público. Así que muchísimas gracias por la invitación. Maestra, en verdad, un placer tener a una profesionista de su talla con nosotros para hablar de estos temas que precisamente no es una cuestión que un abogado ordinario como su servidor podría comentar No, o por podría favor. referirse en el sentido de que pues son disciplinas diversas, muy especializadas, pero que sin duda inciden muchísimo en la parte del derecho. Yo recuerdo que, por ejemplo, el tema de ciencias forenses, de criminalística, criminología, son, al menos en la facultad donde yo estudié, materias optativas. Esto es, terminas un tronco común y al final puedes decidir si te decantas a estudiar un año, 2 años respecto a estas materias. Entonces, entiendo que es un mundo totalmente distinto, pero que sin duda nos ayuda muchísimo en el campo del derecho. Y también lo veo con la emoción de muchas personas al estudiar derecho, desde el principio traen esa idea de es que yo quiero dedicarme a ser criminalista o criminólogo. Entonces, sin duda va a Correcto. ser muy, muy enriquecedor que usted nos comparta esta experiencia y este conocimiento. Para eso nos acercamos a profesionistas como usted, maestra, porque no podemos ser todólogos, lo entendemos, y necesitamos Así. obviamente de profesionistas especializados como lo es usted, y es un gusto muy, muy grato que nos acompañe. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación, maestra. Nuestro tema del día de hoy es criminalística y el primer punto que tenemos que tratar, entendiendo claro que el tema de la criminalística se ubica, a mi entender, dentro de un espacio más amplio que se llama ciencias forenses. Quisiera que empezáramos por ahí, si nos hace el favor. ¿Qué son las ciencias forenses, maestra? Bueno, antes que nada tenemos que definir qué es perito, porque creo que también allí puede existir un vacío en cuanto a conceptualizaciones. Ok. Así que vamos a comenzar inicialmente por lo que es el nombre de perito, porque hay dos gremios como tal, el perito judicial que está escrito a una institución tribunalicia, o sea, los tribunales le sirven al juez directamente y son llamados de oficio para darles luces a los jueces para impartir posteriormente justicia. Y están los peritos forenses de parte que, como bien lo dice la palabra, son de parte, van a auxiliar al abogado para tratar de dar luces en las causas que ellos llevan a nivel judicial. Entonces, se va a conocer con el nombre de perito
a todas aquellas personas que poseen conocimientos especiales y técnicos, sobre todo, cuyo concurso o actuación es solicitado para ilustrar y asesorar tanto a las partes como al juez en el transcurso del desarrollo de un proceso judicial. Aquí hay que tener en cuenta que la pericia que realizan los peritos, valga la redundancia, va a proporcionar a este juez una imagen acertada sobre la verdad. El perito no es la persona que decide sobre una causa como tal, sino es quien simplemente va a llevar un rol fundamental para que proporcione aquellos elementos según su cualidad o su tecnicismo, su especialidad, y le den fundamentos al juez que va a sustentar una prueba. Y a través de allí es que se va a desentramar todo lo que es el proceso jurídico. Así que surge en todo sentido la necesidad de contar con un profesional altamente calificado y especializado en un área del saber para que con su arte, su experiencia y reconocido sobre todo por su accionar, pueda determinar lo que es su opinión y que obviamente realice su dictamen a través de la objetividad y la veracidad. Eso es lo que se podría decir de lo que es un perito. Hoy día siempre se reconoce que hay muchos profesionales que se especializan en el área judicial de la criminalística con el fin de formar parte de los procesos de convicción del juzgador. Entonces aquí hay elementos necesarios para decidir una causa y entre ellos están los odontólogos, los abogados, los médicos, los antropólogos, los biólogos, los químicos, los entomólogos, porque hay un mal concepto de que los únicos peritos forenses que existen son los que estudian anatomía patológica, es decir, los que estudian la integridad corporal, pero no es así. Un perito forense puede ser incluso un arquitecto, quien va a dirimir una causa de acuerdo a su expertise en su carrera de pregrado. Pero este es un tema pues que, como te digo, tiene mucha tela que cortar. Ahora bien, en cuanto a la criminalística, tengo que hacer un paréntesis también porque la criminalística, el derecho y la medicina forense son tres ciencias, tres disciplinas que están inseparables. ¿Por qué? Porque aportan valiosa información en casos de muertes violentas. Por ejemplo, no en todos los casos es así. Entonces aquí hay una relación íntima en lo que es la criminalística como hija de la medicina forense. La tarea principal de la criminalística va a ser en luchar directamente contra el crimen mediante la verificación científica de un delito. Pero ella se va a encargar, luego vamos a hablar de la criminología, pero luego ella se va a encargar de los elementos de convicción y de comisión y va a estudiar a la par lo que es la conducta delictual. Ella no se va a encargar de de lo que hace propiamente un criminólogo, sino que o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, ella va a integrar todo un equipo de trabajo multidisciplinario para poder investigar pues los ilícitos, los agentes y todos los elementos que actúan en un delito como tal. Ahora bien, cuando hablamos de criminología, ella va a estudiar el hombre como tal, al delincuente. ¿Para qué? Para conocer las causas del delito, el grado de desactación social que tiene esta persona, su peligrosidad y su posibilidad de resocialización. Por eso es que existe algo que en penitenciaría se llama que es la resocialización postpenitenciaria, y eso muy pocas veces el Estado invierte en este tipo de terapias, porque hay se debe hacer un estudio multidisciplinario tanto a nivel orgánico como a nivel de conducta. La criminología, la criminalística, el derecho penal, la policiología, el derecho procesal penal, la medicina forense e incluso lo que son las relaciones humanas son muy vitales para poder llegar a esclarecer cualquier tipo de ilícito y se tienen que tomar en cuenta. Los delincuentes siempre nos van a llevar un paso adelante mientras nosotros
vamos descubriendo la forma de prevenir y combatir la delincuencia. Entonces, aquí es muy importante pues tener a la mano profesionales que de manera constructiva busquen casos que permitan abrir conocimientos y que tengan sobre todo capacidad de análisis, porque esto pues comienza desde la formación, la metodología que cada uno de los profesionales invierta en las investigaciones y sobre todo pues en el lugar de los hechos, que allí es donde se da la fijación, la descripción escrita, la fotografía, la planimetría, la colección de los indicios, el etiquetado, el rotulamiento, las técnicas correctas de colección y embalaje, la cadena de custodia. Todo esto nos va a dar un suministro de información que al final pues va a las manos de la policía, el ministerio y finalmente el juez, quien es quien va a dar una resolución de los casos como tal. La finalidad de la criminalística como tal es cumplir con el tetraedro que nos decía el padre de la criminalística, valga la redundancia, Hans Gross, que es, por ejemplo, ¿quién tuvo razones para quitarle la vida a la víctima? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cometió el delito? ¿Cuál era la situación psíquica o nerviosa de cada sospechoso en el momento en que empezó a delinquir? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuáles fueron los patrones de agresividad que podrían considerarse naturales en algún sospechoso en particular? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿por qué se suscitaron los hechos violentos que culminaron en un homicidio, por ejemplo? Entonces, una vez nosotros hemos deducido los elementos subjetivos de la criminalística en un delito, cuando estamos en el lugar del hecho, entonces falta descubrir los elementos materiales que vinculen a un culpable en el espacio del crimen y con las huellas delatoras. Ahí es donde entra como tal un criminalístico. Por ejemplo, te voy a colocar algo donde tienen injerencia también los abogados, porque esto se ve mucho en el área penal. Claro. Si A, el sujeto A, ataca a B con un palo y este se defiende con una pistola o un arma de fuego y lo mata a balazos, definitivamente aquí no hay legítima defensa. Lo que hay es un caso típico de homicidio de B contra A. Entonces, para los que estudian derecho, o para nosotros los abogados, recordemos que en el ilícito penal, el ilícito propiamente va a comenzar cuando una persona causa muerte a otra con la plena intención de hacerlo. Sí. Entonces, cuando yo coloco este ejemplo es para que sepan que el hecho, para que pueda ser ilícito, tiene que haber culpabilidad, tiene que ser punible y tiene que ser imputable. Por lo que no basta probar la existencia del hecho llamado homicidio, sino también probar que fue cometido con dolo y que el autor es imputable. Pero para que todo esto se pueda dar, tiene que existir el criminalístico para que recabe todos los elementos de convicción y desde allí podamos recabar una prueba que sea verdadera y no un indicio. Muy bien, maestra. Nos perdimos un poquito del audio, maestra. ¿Ok? ¿Me escucha? Ah, ya la escuchamos. Perfecto. Entonces, para cerrar un poquito la idea, la criminalística en el contexto médico-legal es indudablemente una ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se van a presentar en el ejercicio profesional de los juristas y la resolución de ellas se va a fundar totalmente en los conocimientos biológicos porque depende mucho de otras ciencias para poder llegar a la verdad. Allí tenemos la anatomía, la fisiología, la bacteriología, la medicina interna, la histología, tenemos el derecho propiamente, la biología, la botánica, en los casos de entomología, tenemos la zoología, la antropología, la tanatología, la entomología. Todo esto va a tener un conglomerado de información que nos va a llevar a la investigación criminal. La investigación criminal es como otra rama, es otro bracito de la criminalística, porque es el conjunto de conocimientos y técnicas que tienen por fin conocer y demostrar la existencia del delito. ¿Cuál fue las circunstancias de su producción? ¿Cómo fue la autoría del hecho?
Y bueno, con todas estas ramificaciones, vamos a conocer a las partes actoras, a las partes encubridoras, aquí es donde se dan los atenuantes y los agravantes, cuáles son las partes inductoras también, aquellos que han tenido responsabilidad intelectual. Entonces, toda esta definición nos hace mención a la cantidad de términos que lamentablemente las personas por desconocimiento lo utilizan de una manera errada, por lo menos lo que es una prueba, lo que es evidencia, lo que es un sitio del hecho, lo que es un sitio del hallazgo, lo que es un rastro, lo que es un indicio. Entonces, por eso es importante conceptualizar cada uno de todos estos términos, porque eso es lo que nos hace conscientes pues, de lo que es un delito como tal. Por ejemplo, para hacerte el cuento largo, corto, y no dejar esto en un vacío, cuando hablamos de rastros o huella, vienen siendo todos esos vestigios o señales que están impresos o están dejados de manera subconsciente por aquellos criminales, entonces, o por los autores de un hecho. Entonces, en su accionar, pues lo pueden dejar sobre cosas, sobre superficies, etcétera. Pero los indicios son aquellos actos, hechos, circunstancias y efectos a partir de los cuales se puede inferir la existencia de otros hechos a través de un razonamiento y de la lógica. Entonces, todo esto hay que acreditarlo para que luego podamos buscar una relación entre sí. Las evidencias, por su parte, ya es lo concreto. Son aquellos medios que nos van a permitir la aceptación o el rechazo de un hecho. Entonces, allí da lugar a lo que son los testimonios, los objetos, los documentos, los antecedentes. Es decir, aquí es donde nosotros aclaramos la pertinencia y la validez adecuada y confiable de la relación directa con el caso, o sea, aquellas pruebas que están indubitadas realmente por cada uno de los profesionales y que al final nos va a dar una prueba, y una prueba es todo aquello que sirve para tomar como cierta la verdad dentro de una propuesta jurídica. Totalmente de acuerdo, maestra. Muchísimas gracias por esa explicación. Rescato mucho lo que mencionaba al principio del tema de los peritos. Muchísimas veces cuando estamos comenzando en el derecho y sobre todo con el tema de estas series que vemos en la televisión de Estados Unidos, nos quedamos con la idea de que el perito solamente es en áreas médicas y que el perito trabaja con sangre y con huellas, pero acaba de hacer una mención muy precisa en cuanto a que pues, no todo es tan emocionante, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso cuando me enteré de que había una pericial en materia contable y de matemáticas. Un contador puede ser perito, entonces la pericial es una cuestión de especialización en donde un profesionista va a presentar un dictamen técnico o información técnica sobre hechos que le sean cuestionados, en donde a través de esta ciencia, arte u oficio se va a dedicar ahora sí que zapatero a tus zapatos. Tú eres contador, dame una pericial en contabilidad donde me des el fondo de estos números. Eres trabajador social o psicólogo, dame una pericial psicológica. Y esta parte de las ciencias forenses, como usted mencionó, es como un cúmulo de disciplinas que sí nos vamos a ir por la parte de la ciencia y la medicina y demás, pero recordar que el perito tiene muchísimas aristas en cuanto a qué se dedica, y que si bien en lo que nos vamos a enfocar ahorita es en las ciencias forenses y en la criminalística y en la criminología, tenemos también estas otras aristas, maestra. Muy buena situación que nos puntualiza antes de continuar. Maestra, en este orden de ideas, yo quisiera... mira, hay que Sí, hacer también otro paréntesis en cuanto a la criminología, claro. porque la criminología también trata la criminogénesis. Y la Ok. criminogénesis sigue siendo todo ese conjunto de tendencias de origen genérico que ante los estímulos de un medio, por eso se dice que los delincuentes pues tienen un factor biosocial en todo esto, donde va a desembocar de allí la conducta antisocial. Ojo, esto tiene también otra matriz porque hay una matriz biológica en todo esto también. No siempre el antisocial se hace, también nace de esta manera. Entonces, de allí parte lo que es la biología criminal,
donde no todo individuo con tendencias violentas, irascibles, agresivas o excitables va a llegar a un delito, sino solo aquellos que poseen la capacidad para refrenarla, y en ello pues la estructura de la personalidad va a jugar un papel de vital importancia. No siempre los criminalistas tienen conocimientos en criminalística. Esto es totalmente distinto. El criminólogo actúa sobre la conducta humana como tal antisocial, y la criminalística sobre los hechos que rodean sobre los elementos de convicción, perdón, que rodean a un ilícito. Entonces, allí hay una marcada diferencia entre un criminólogo y un criminalista. Ok, maestra. Entonces, esto lo acaba de exponer de una manera muy, muy concreta. Me gustaría aterrizarlo para el auditorio en un ejemplo en concreto. Roy Stewart cometió un delito en donde a lo mejor privó de la vida a un sujeto en la calle, en la esquina de un bar a las 3 de la mañana. Y vamos a analizarlo desde estas dos vertientes que muy puntualmente contestó. Respecto a este hecho delictivo, ¿qué estudiaría la criminología y qué estudiaría la criminalística, y en particular de esta relatoría de hechos, maestra? En particular, el criminólogo va a estudiar por qué Roy salió a tal hora a hacer determinado acto. Y el criminalista va a estudiar los elementos de comisión, es decir, aquellas armas que va a utilizar para realizar un acto antisocial. Ok, este punto es bien interesante, maestra, porque fíjese que me pasó en una sesión anterior en donde hablábamos con un perito en documentos cuestionados que estudia básicamente grafología y el tema de documentoscopía, y nos decían por ahí en el chat, es que la grafología, la que estudia los signos gráficos y tu personalidad, es una pseudociencia. Algo similar he visto que pasa con el tema de criminalística y criminología, en donde algunas personas aseguran que la criminalística, en cuanto a que estudia precisamente lo que usted mencionaba, ¿no? El arma que utilizó, la trayectoria, la fuerza, el tema de si hay cartuchos en la escena del crimen, los cuerpos, la sangre, hace cuánto tiempo, pues la criminología estudiaba sobre todo estas causas que tuvo el sujeto, como usted mencionaba, para salir a tal hora, para haber reaccionado de esa manera, rasgos a lo mejor de su personalidad que pudieran haber anticipado cierta conducta, como el típico, he visto mucho esta infografía en Facebook sobre la forma de los cráneos, y donde te decían que a cierta forma de cráneo le era más propenso caer en cuestiones delictivas, y todos estos estudios. ¿Qué hay de cierto, maestra, en este cuestionamiento que se hace de la criminología no es realmente una ciencia, es una pseudociencia? ¿Usted qué nos puede decir al respecto? No es que sea, la criminalística no es que sea una pseudociencia, es una disciplina más que todo. ¿Por qué? Porque se va a apoyar de otras ciencias para esclarecer los elementos probatorios que tenemos allí, incluso los indicios que se van a convertir posteriormente en una prueba indubitada o no. Ahora bien, la criminología sí es una ciencia, pero no porque la criminalística no sea una disciplina, no quiere decir que no tenga validez. Recordemos que la parte científica se da cuando tú sigues elementos o sea, elementos científicos, cuando sigues ciertas pautas para poder llegar a la verdad. Y esto lo sigue la criminalística al momento de evaluar o cotejar cualquier tipo de prueba. Ok, maestra, excelente. Los elementos inductivos en este caso. Entonces, Okay. esa parte la sigue totalmente la criminalística, así que no podría catalogarse como una pseudociencia. No, tal vez lo expresé mal. La que nos dicen en algunos foros que es una pseudociencia es la criminología, sobre todo esta parte de
la perfilación criminal, no conozco muy bien el término, pero básicamente es el estudio de los rasgos de una persona en cuanto a su fisionomía, el tema por ahí de el mentón y la forma del cráneo y los ojos que tan expuestos están respecto a la frente, que tenían una tendencia a cometer más crímenes. Creo que esa es la Sí, criminología. sí. Bueno, es que hay dos vertientes. Ahí está la antropología, que juega un papel muy Ujú, importante, ujú. pero la criminología tiene que tener en cuenta que el ras psicológico siempre va a estar allí. Aquí estamos hablando de términos psicopáticos también, o sea, de acuerdo a ciertos caracteres fisonómicos, es que podemos tener una persona con conductas posiblemente psicopáticas o no, o delictuales o no. No es lo mismo un psicópata a una persona antisocial. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, y yo lo manejo mucho en mi libro Biología Criminal, en el que preciso que el cerebro, por ejemplo, de los psicópatas, no de los delincuentes como tal, no funciona como los demás. Por eso también mencionaba que el delincuente no solo no es que se hace propiamente, no en todos los casos, no todo aplica a todos. Ellos tienen una desconexión entre la zona orbitofrontal y las estructuras subcorticales. De ahí que pequeños impulsos emocionales bioquímicos le provoquen reacciones agresivas incontroladas y por eso ellos actúan como actúan. Por ejemplo, en los casos de los psicópatas, ellos pueden ser depredadores sexuales, pero puede ser que no sean así. Entonces ellos se inhiben a través de ciertos tipos de parafilia. Y hay personas que no pueden entender, porque hay personas que, por ejemplo, se afincan al área de la objetofilia, de la hipoxifilia. Entonces allí hay muchas cosas que desentramar porque hay cierta conciencia de los actos propios que cometen y ellos entienden que son emociones ajenas a ellos, pero no las sienten, o sea, no tienen ese brazo moral como lo pudiésemos tener tú y yo o los que nos están escuchando en este momento, ¿ves? Claro. Entonces la neurocriminología va a investigar todo este tema que tiene que ver especialmente con la conducta delictual y con las interpretaciones moralistas que nos dan a comprender todas esas causas que originan los fenómenos y abrir un paso a lo que son los errores de la conducta humana. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el centro penitenciario, mucha gente, muchísima gente me decía, si yo trabajase allí, voy a agarrar una bomba y la voy a lanzar y voy a asesinar a todos los delincuentes que habían allí. Pero es exactamente eso. Si tú como profesional piensas que vas a rotular cualquier hecho delictivo como macabro y no vas a poder disociar tus prejuicios con lo que está sucediendo alrededor o con los casos que tú tienes que esclarecer, desafortunadamente no sirves ni como criminalista, ni como abogado penalista, ni en ninguna de estas áreas que rodean la ciencia forense, porque simplemente estás rotulando, estás proyectando un prejuicio sobre lo que está pasando a tu alrededor y lamentablemente aquí nosotros tenemos que ser imparciales. Lo que nosotros pensemos moralmente no tiene absolutamente nada que ver con las resoluciones que nosotros vamos a tomar o con los elementos que nosotros le vamos a proveer a los jueces o a los administradores de justicia. Entonces, de allí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de la influencia de los factores patológicos y los factores biopsicosociales que que podrían verse confusos dentro de lo que es la mente humana que está intruida en toda esta área. De acuerdo. Muchísimas gracias por la precisión, maestra. En este tema precisamente es bien interesante lo que menciona y sobre todo su trayectoria en estos centros de reinserción social. Vamos a dar un esbozo muy breve porque esto me gustaría sin duda dedicarle otra sesión a futuro, si usted nos lo permite, porque menciona cosas Claro bien que sí. interesantes y esta siguiente sesión se me ocurre que podría ser centrada en el tema de biología criminal de su libro, Uf, que sí, se titula No es mi culpa, fue mi cerebro, si no mal sí, recuerdo. Eh, correcto. es un título bien interesante
porque justamente nos va a hablar sobre estos temas de la mente del criminal. Y respecto a eso, quiero hacerle una pregunta bien puntual. En este trabajo que usted tuvo en el centro penitenciario, ¿pudo Ujú. notar algún tipo de patrón repetitivo en cuanto a el más puntual que tenga, de decir, ok, las personas que están ingresando por cometer un delito comparten este rasgo en particular? Yo sé que hay muchos estudios de criminología al respecto, pero usted en la práctica pudo notar algún rasgo distintivo de las personas con las que tuvo oportunidad de trabajar en este centro de reinserción. Bueno, realmente traté más de 1000 privados de libertad, pero ellos se estratificaban en 3 torres, que las llamábamos mínima, media y máxima seguridad. Y entre esas Okay. 3 torres, bueno, por ejemplo, la mínima, la de mínima seguridad, eran personas adultos mayores que tenían pues una pena mucho menor, pero no quiere decir que no eran personas que no habían cometido delitos mayores, delitos graves, ¿no? Sino que el tratamiento era totalmente distinto. Podría decir que no, o sea, cada caso era totalmente distinto. Yo pude tratar hasta psicópatas, personas compañeros de trabajo que murieron cuando la ola de las bombas expansivas que colocaban cuando se hacían esos retenes dentro del mismo penal, murieron allí por la causa de los impactos de las bombas. Pero básicamente todos arrojan o traen signos de violencia desde sus casas, personas con escasas posibilidades de salir adelante, cero comunicación desde el seno materno, personas que fueron abusadas también, esto se presentaba mucho. Bueno, creo que, y ninguno dentro de todos esos estratos me decía, yo no lo hice, que es la mayoría de los estereotipos que dicen, no, yo quiero salir de aquí porque yo no lo hice. No, todos asumían ya su rol de culpable, porque aquí en derecho no hablamos de inocente, nadie es inocente, o es culpable o es no culpable, así de simple. De Y acuerdo. esto era lo que nosotros planteamos en la dosimetría de las penas, para nosotros poder ofrecerle en un futuro una redención que califique junto con la conducta que tuviese dentro del recinto carcelario y la pena como tal, porque hay otras que tenían características de lesa humanidad, por ejemplo, abuso sexual a víctimas especialmente vulnerables, niños, adolescentes, adultos mayores, y ya ahí no había nada que hacer por mucho que ellos se esforzaran dentro de la cárcel. Ok, maestro, bien interesante. Sin duda, es un tema que nos va a dar para muchísimas horas de charla. Si así nos Sí. lo permite en un futuro, nos encantaría conocer su experiencia práctica en este tema de la reinserción social, pero vamos a continuar. Le agradecemos mucho el apunte que nos hace. Por ahí les voy a compartir el enlace al libro de la doctora que está en Amazon. Se lo estoy poniendo en el chat para que se den una vuelta, vean la descripción, si les interesa lo puedan adquirir porque es bien interesante lo que nos está comentando la maestra en este momento. Continuando con esta exposición, maestra, y ya centrándonos en la criminalística, ¿qué alcances puede tener? Porque mencionaba hace rato una cuestión bien graciosa, que son el cómo a veces el abogado se motiva en función de series estadounidenses. Yo recuerdo que al menos en mi generación, mis compañeros manifestaban, es que yo quiero ser abogado porque veo en Estados Unidos cómo son los juicios orales y cómo participa el abogado y hace sus alegatos y me da mucha emoción. Y luego salen aquí en México y pues no teníamos en ese entonces todavía instaurado tan puntualmente el sistema de oralidad penal como ya está, pero sales a una realidad distinta y supongo que pasa un poquito lo mismo con la criminalística, porque vemos estos shows de televisión, estas series como CSI Miami, Unidad de Víctimas Especiales, y nos hacemos a la idea de, ok, con una fotografía el detective pudo hacerle zoom y encontró una manchita de sangre que a su vez estaba reflejando la cara del asesino. Entonces,
Muchas veces esta ficción nos lleva a tener ideas equivocadas, pero estoy seguro que Sí. una profesionista de la criminalística como usted nos puede hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuáles son los verdaderos alcances de la criminalística? ¿Qué sí podemos descubrir a través de esta disciplina y qué cosas pues ya se salen totalmente de este alcance? Bueno, empezando porque en estas series, si mal no recuerdo, el patólogo forense, por ejemplo, es el mismo que colecta los indicios en el lugar del hallazgo. Es prácticamente una sola persona quien se dedica a esclarecer un hecho. Y esa misma persona es la que va y le hace una autopsia también al cadáver. Y Claro. esto no es así. Entonces, aquí hay que hacer una clara distinción que, por ejemplo, los profesionales forenses, los que trabajan con anatomía patológica como tal, son los que van a demandar el conocimiento adecuado que les va a permitir realizar valoraciones forenses, informes periciales. Los peritos judiciales también realizan informes, auxilian a los abogados para que estos informes tengan los estándares internacionales, por ejemplo, un ISO, y tengan pues esa capacidad para ratificar lo que es un dictamen y comprender todas las fases del procedimiento judicial. No tienen por qué saber cuáles son las fases de un proceso penal, por ejemplo, porque casi siempre los casos que se desenvuelven en el área de la ciencia forense son casos de dudosa criminalidad. Así que es propicio que todos los oyentes, los televidentes en este caso, se den cuenta que no es solo valorar el daño corporal, sino cuantificar las negligencias, valorar las incapacidades, determinar las discapacidades, saber qué compete a los despachos de abogados, a los clientes particulares, a la rama, por ejemplo, de la entomología. Un entomólogo es quien se encarga pues de verificar toda la dinámica post-mortem con el tanatólogo forense. Bueno, el que realiza la balística también es otro profesional que trabaja en el ejercicio diario de dicha actividad. O sea, son muchas demandas y conocimientos especializados. La criminalística son conocimientos especializados por profesionales específicos. Así que estas series, aunque muy buenas, resuelven un caso muy rápido también, y esto se Claro. aísla de la realidad, porque hay estándares internacionales que también tienen que cumplirse para que podamos llegar a la verdad de los hechos. No siempre es así, hay casos que incluso quedan en archivo fiscal. Archivo fiscal no es un sobreseimiento como tal, pero es un caso que queda allí encajonado, engavetado, porque no hay suficientes elementos probatorios para poder exculpar a una persona o culpar a un culpable, valga la redundancia. Entonces, se pueden dar casos que quedan allí en archivo fiscal por muchísimo tiempo y, por ejemplo, ellos también realizan exámenes hematológicos que dan incluso con el móvil de un hecho, y esto no es así propiamente, no es como se maneja realmente la cadena de custodia. En muchos casos sí, obviamente, de una manera sui generis general, también podemos obtener muchos datos que son de valiosa procedencia, pero en teoría no es así como se maneja la custodia de evidencias físicas y todo lo que podamos encontrar en la escena de un hecho. Empezando por los profesionales, que no es una sola persona la que trabaja en el sitio del hecho, ni en el levantamiento de un cuerpo, por ejemplo, ni es la misma persona la que va a realizar la autopsia o la que va a dictaminar cuáles son las culpabilidades. O sea, nosotros aquí no estamos para decir tú fuiste y hiciste esto. No, nosotros simplemente hacemos una pesquisa y en base a eso es que redactamos un informe pericial que tiene que tener también sus estándares. Sí, usted bien puntualmente menciona esta primer cuestión de que en las series el mismo detective rubio de lentes ya de 30 años de experiencia llega a la escena, levanta una bala, la mete en una bolsa, se va al laboratorio, le hacen el análisis y ya sabe quién es el asesino, ¿no? Es bien irreal esa situación. Pero maestra, aquí le preguntaría en su experiencia, el tema de recolección de indicios y de escena del crimen, al menos en México, está pésima, ¿eh? Hay escenas del crimen que son
contaminadas, creo que es la expresión, por los propios transeúntes, por propios policías que no tienen facultades para estar en la escena del crimen, por policías que recolectan evidencias o indicios de mala manera. Pero en su experiencia, ¿cuál sería el proceder correcto en una situación de esta índole? Por ejemplo, voy caminando por la calle y encuentro a una persona recargada en la pared, en donde visiblemente tiene disparos de bala, y veo los casquillos y está sangrando la persona. Llamo a la policía para denunciar ese hecho, que hay un cadáver, un posible cadáver en la calle. ¿Qué procedería en materia de ciencias forenses? ¿Cuál sería ese camino correcto a seguir para que esta recolección de indicios sea lo más precisa posible? ¿Quién tiene que llegar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y en qué orden se debe de hacer, maestra? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cada país tiene un manual de cadena de custodia de evidencia física. A través de ese manual es que la policía científica se guía para poder establecer lo que es una investigación de un hecho. La policía científica de cada país es la primera que tiene que llegar al lugar del hecho, que no es lo mismo que el lugar del hallazgo, para pues determinar de allí primero proteger lo que es la zona donde ocurrió este crimen, este hecho delictual, y posteriormente, si hay un cadáver, ir directamente con el patólogo forense. El patólogo forense tiene que dejar todo lo que esté haciendo para poder tomar pues lo que es el cronotanatodiagnóstico, la data, la condición en la que está ese cuerpo, la posición, hacer el rotulado de todos los elementos que se encuentran cerca de ese cuerpo, y obviamente hacer no solo levantamientos, sino que los criminalistas puedan hacer su trabajo en materia pericial. Eso sería como que lo principal, proteger la cadena de custodia de evidencias físicas, incluyendo el cuerpo. Luego el cuerpo, obviamente, ser levantado como establece el manual, para que sea llevado al servicio médico forense, y allí pues hagan las pesquisas de rigor, que en este caso es la autopsia, porque lo requiere. Aquí hay claras distinciones entre una autopsia clínica o que refleje características patológicos para estudios científicos, a una autopsia que requiere que se determine la verdad a través de estudios forenses, o sea, hacer una pesquisa para ver por qué, cuál fue su causa de muerte. Así que eso en primera instancia es lo que se debería tener en cuenta, la protección del lugar. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Muy, muy interesante, maestra. El tema precisamente de la cadena de custodia, como usted menciona, en su país, entiendo que está radicando y ejerciendo actualmente en Chile, y de acuerdo a algunas ponencias, alguna información que he podido ver de su país, no me he metido de lleno a la legislación. He visto que son pioneros en muchísimos temas y que están a la vanguardia en cuanto a temas jurídicos. Por ejemplo, el tema de los juicios orales, si no mal entiendo, fue de los primeros países en implementarlo y en hacer buscar que el proceso penal oral se llevara de mejor manera en Latinoamérica. Después México replicó algunas cuestiones. ¿Qué tal están ustedes en esta situación de cadena de custodia y preservación de los indicios? ¿Sí tienen el tema de una capacitación policial o cuerpos de primera reacción? No sé si así se les pueda determinar. A las personas que llegan a la escena del crimen, ¿tienen una estricta formación? ¿Cómo es el proceso, maestra, por allá? Sí. En Venezuela propiamente hay capacitaciones a nivel técnico, que son los consultores, que a través del artículo 350 del Código Procesal Penal, ellos pueden optar por ser auxiliares de los criminalistas o de los abogados que llevan una causa, y ser, digamos, peritos de parte. No van a ser un perito especializado como tal, pero sí pueden auxiliar a estos profesionales en un tema en específico. Pero allá existen escuelas de formación, por ejemplo, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, yo también impartí clases allí, donde se forman los funcionarios de la policía científica,
que actualmente es el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y donde allí pues están todos los profesionales, los de balística, los de anatomía patológica, los que se encargan del área de la química, de la fotografía, informática forense, entre otros. Incluso pues aquellos que solamente se encargan del área de la detención, pues del presunto delincuente en este caso. Presunto porque hasta que el juez no dictamine que esta persona tiene responsabilidades civiles o penales, nosotros pues no podemos dirimir allí quién es quién, pues. Hasta que allí, cuando se trata de policía científica, siempre vamos a hablar de presunciones, nunca vamos a hablar de certeza. De acuerdo. Sí, por la presunción de inocencia. Muchísimas gracias, maestra, por La este presunción de aporte. inocencia, sí, tenemos que cumplir siempre a nivel mundial con el debido proceso. Claro, claro. Vamos a leer, si le parece, maestra, ya estamos llegando sobre la hora, algunas dudas de nuestros asistentes. Nos pregunta, por ejemplo, Jonathan Alfredo, ¿puede existir la contaminación o modificación de un indicio en el lugar de los hechos? Y si se puede cambiar o dar otro rumbo a la investigación. Sí, sí, sin duda, claro que sí. Pero habría que ver qué tipo de contaminación o de qué, porque podría ser contaminaciones a nivel hemático, que no haya suficiente muestra, esto también podría ayudar. Tenemos pruebas de luminol, tenemos pruebas químicas, odoríficas, incluso químicas odoríficas que pudiesen alterar lo que es el patrón de las manchas hemáticas, o sea, hay muchas situaciones que pudiesen alterar los indicios que se van a convertir en evidencias, pero habría que ser mucho más específico también para hablar de contaminación en todo caso, pero incluso hasta el mismo cuerpo, cuando no se protegen las manos con bolsas de papel, que es lo primero que uno hace, por lo menos en los casos de abuso sexual, ese también es un claro ejemplo de cómo podría contaminarse una prueba que es de vital importancia. En los casos de abuso sexual, recordemos que cuando no hay interferencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, hay lo que Han Gross mencionaba, el principio de intercambio de Lockhart. Algo de nosotros, algo de la víctima queda en el victimario y algo del victimario queda en la víctima. Entonces, lo que es el hisopado de uñas es importante y por eso es que se colocan las bolsas de papel en las manos de una víctima que fue ultrajada a nivel sexual o un caso de etiología sexual, porque allí puede haber rastro de tejido del victimario que pudiese pues ser predominante en la investigación. Una persona que se diste que sea funcionario en criminalística y tenga un cuerpo en la calle que no sabemos si fue ultrajado o no y no proteja las manos, allí puede haber una clara deposición de una contaminación de la escena y de lo que nosotros, del objeto a evaluar o a indubitar en este caso, que es el cuerpo, nada más y nada menos. Por Cuando supuesto no que se hace también un levantamiento adecuado de la pelvis, en los casos de las niñas o las mujeres que han sido ultrajadas, allí hay sustancias hemáticas, fluidos, todo esto, líquido seminal, todo esto se tiene que proteger incluso para levantar el cuerpo, no se puede agarrar y tirar a otro lado, no, hay protocolos, por eso les digo, el manual de custodia de evidencia física existe en casi todos los países y eso les va a dar muchísimas respuestas en cuanto a la colección y a la recolección de la evidencia, que son dos términos totalmente distintos. Ok, ok, excelente apunte, maestra, respecto a esto y siguiendo el orden de la contaminación. Nos pregunta Agustín algo que es un clásico en todas las películas. Lo vemos que hay una persona que acaba de perder la vida y lo primero que hace la persona que está inmediatamente junto a ella es taparle los ojos y cubrirlo con alguna manta o con alguna prenda. Supongo que tiene que ver con respeto, con privacidad, de que no se le vea la cara a la víctima y demás, pero esto entiendo que pues es malo para el tema de la recolección de indicios, ¿correcto? Sí, esto no tiene que hacerse. Yo no lo recomiendo porque realmente allí ya hay una contaminación palpable y esta persona incluso pudiese tener responsabilidades.
Ok, Así que hay que tener muy en cuenta ese detalle. Una vez se ha producido un hecho de dudosa criminalidad, lo importante es que no se acerquen al cuerpo hasta que, a menos que sean familiares. Obviamente esto no va a ocurrir, no es una regla general, porque cuando tú ves a un hijo, un padre, un tío tirado en la calle que ha muerto de una manera violenta, lo primero que vas a hacer es regocijarte en el dolor, ¿no? Pero lamentablemente aquí es donde vuelvo y repito, hay que disociarse como profesionales del dolor de las personas que están padeciendo en ese momento, incluso no rotular el hecho como macabro de la víctima. Así sea un niño, así sea un adulto mayor, así sea una persona querida, si usted no está apto para disociarse del dolor y de lo que ocurrió en esa escena, lo mejor es que no participe porque le va a imprimir una efusividad al caso que no va a tener una resolución positiva. de acuerdo, O sea, maestra. lejos de contribuir, lo que va a hacer es perturbar el caso. Claro, y entorpecer las posibles investigaciones. De Es acuerdo. correcto, esa es la palabra. Muy bien, maestra. Ahora nos pregunta Yolanda Solano, ¿es lo mismo autopsia que necropsia? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, autopsia, necropsia, tanatopsia, es lo mismo porque es el examen exhaustivo de un cadáver. Y al final, lo que nos va a dar las diferencias es el tipo de autopsia o necropsia que se va a hacer. En este caso, si es clínica, si es para estudios histopatológicos o si es de carácter médico legal. Aquí sabemos que antes de que un cadáver sea inhumado, o sea, enterrado coloquialmente, tiene que tener una orden de un juez en el caso de que la autopsia haya sido de carácter médico forense. Ahora, si la autopsia fue clínica, incluso los familiares pueden negarse a hacerla, pero para saber la causa de la muerte que pudiese estar entredicho, no quiere decir que no lo sepan, sino que hay que evaluar, digamos, los elementos o las enfermedades concomitantes que lo llevaron al desenlace fatal, que en este caso es la muerte. Y es necesario hacer una autopsia porque las familias, los deudos, requieren una respuesta. Así que lo que va a tener una diferencia como tal es el tipo de resultados que se quieren tener durante una autopsia y que una permisología estricta la va a dar las que tienen carácter médico forense, porque hay que hacer que hasta que un juez no te dé el visto bueno o una resolución, no se puede incluso ni siquiera ni enterrar el cadáver, ni cremar, y no se puede pasar por una funeraria. No se le puede entregar a la familia, lamentablemente. Ok, ok, perfecto, maestra. Nos preguntan también por aquí dentro del chat, ¿cuáles son los errores más comunes al no proteger bien los indicios? Una vez me tocó ver cómo un perro se llevó un pedazo de cuerpo humano. Esto nos lo pregunta Miguel Ángel de México. Maestra, le soy sincero, esto pudiera parecer chiste, pero yo creo que es una anécdota verídica. Tuve un familiar Sí, que lamentablemente estuvo en un suceso en donde en la Ciudad de México tiraron un helicóptero y las personas que venían a bordo fallecieron. Me contó que en su trabajo había partes del cuerpo y justamente mencionaba que él vio cómo incluso animales, perros, gatos ya estaban sobre las partes del cuerpo. Aquí pues entendemos que un helicóptero que explota es las partes del cuerpo pueden salir y dispersarse por todos lados y aquí no habría tanto culpa de las personas encargadas de esta custodia, pero en una práctica normal como la que menciona Miguel Ángel, una persona que fallece en la calle, que a lo mejor no se le da respuesta oportuna porque o nadie llama o llaman y nunca llega la patrulla, que eso es un pan de cada día en México. ¿Cuáles son esos errores sí. más comunes, maestra? Bueno, para empezar, no es que sea tampoco un error. Incluso las personas desaparecidas tienden a caer en esto y desde aquí nace la entomología, porque llegan los Okay. roedores, incluso no tienen que ser un perro, y empezar a comer partes de la integridad anatómica. Así que desde allí parte también la evaluación de ese cuerpo, o sea, cómo están las lesiones, si estas heridas fueron perimortales o vitales también, fueron ocasionadas en qué momento. Desde allí es donde también uno puede tomar lo que es la data o el cronotanatodiagnóstico. Así que más que errores,
como tú bien lo dijiste, es el pan nuestro de cada día, pero al final nos va a dar información sobre la ubicación, dónde estaba el cuerpo, cómo se produjo todo. Todo eso da información. Así que Ok, o sea, es algo que si no llegan al levantamiento del cuerpo, evidentemente si no lo hace un perro, un pájaro o cualquier otro animal, lo va a hacer la entomología a través de la degradación orgánica de este cuerpo, que es lo natural. claro. Ok, maestra. Esto también va a estar supeditado si el cadáver está en un sitio cerrado, si está en un sitio abierto, si está en un sitio mixto, las condiciones ambientales, la causa de muerte, la ropa que tenga la víctima, si está en un sitio acuoso o no. Todo esto lo va a determinar el medio donde se encuentre el cuerpo. Pero esto, más que ser un error, es un hecho que nos va a dar mucha información en la investigación para determinar también lo que es el tetraedro. El tetraedro, que como, cuándo, por qué, todo eso nos va a dar información y hay que tenerlo presente. Ok, ok, excelente, maestra. Por aquí nos pregunta Arge Vázquez. ¿Necesita haber un muerto para necesitar los servicios periciales? Entiendo que está hablando de alguna escena del crimen. Supongamos que hay otros elementos, pero no hay como tal el cuerpo de una persona. ¿Se pueden solicitar aún así los servicios, maestra? Sí se pueden solicitar, Ok. porque bien comentaste tú iniciando el webinar sobre la documentoscopía, el área del grafoanálisis. Allí se da mucho lo que son las autopsias psicológicas. Las autopsias psicológicas no necesariamente, allí no tenemos que tener un cuerpo presente. Allí podemos evaluar la condición psicopatológica de la víctima en cuestión, vamos a decirlo así, para evaluar criterios, dónde puede estar, qué fue lo que pasó, si dejó un recado póstumo o no, establecer todos los medios de comisión, como te digo, a través del tetraedro criminal. El tetraedro nos va a dar mucha información, pero colocando allí los métodos inductivos. Los métodos inductivos son los métodos científicos que van a aportar información a través de cada una de las cualidades especializadas de peritaje. Así que no es necesario que un cuerpo esté presente. Maestra, ya van 3 veces que escucho este término bien interesante. No sé si ya lo hemos explicado, pero ¿qué es el tetraedro criminal? He escuchado que tiene estos compuestos de sitio, víctima, autor. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de esto? Ya me llama mucho la atención la terminología que utiliza, por favor. El tetraedro son aquellos cuestionamientos que nos vamos a hacer como peritos para poder determinar el móvil de un hecho. Eso es importante porque a partir de allí es que nosotros vamos a decir, mira, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Vas a determinar presuntamente lo que pudo haber ocurrido en determinado lugar, donde se presentaron los hallazgos de determinado hecho. Entonces, a partir de allí empiezas a buscar los elementos de comisión y de convicción, ¿sí? Los elementos de convicción son aquellos que te van a llevar a una respuesta. Por eso el qué, cómo, dónde, por qué, cuándo. Todo esto va a ser un engranaje que te va a permitir contar una historia. El cuerpo, aunque esté muerto, aunque no tenga signos vitales, aunque no tenga conciencia, te va a narrar los hechos a partir del momento en que tú empieces a evaluar su integridad, desde sus lesiones, desde la posición de las livideces, desde dónde comenzó a desintegrarse el cuerpo, desde si tenía los ojos abiertos o cerrados, desde si tenía tejido debajo de sus uñas en el hisopado, si había un espejo o no cerca del cuerpo, por ejemplo. Todo esto nos va a decir si el paciente o la víctima tenía complejos parafílicos, si había un trastorno por abuso sexual, si habían traumas asociados a su infancia, a su entorno biopsicosocial. Por eso la criminalística es un todo, es una disciplina multidisciplinaria porque lo utiliza a todos para obtener respuestas. Por eso es tan importante. Bien, bien, bien interesante, maestra. Sin duda, si hay alguien a quien le apasione
la materia penal, creo, sin lugar a dudas, después de esta explicación, que el también estudiar criminalística y criminología sería una herramienta valiosísima para el tema de la construcción Sí, del caso, para cuestionar a peritos. sí. Entonces, bien interesante cómo estas disciplinas convergen y ya no me cabe duda de por qué la materia penal y la criminalística y criminología son tan ansiadas por los estudiantes, al menos aquí en Sí. México. Es de verdad bien interesante todo lo que nos menciona y esos datos que nos aporta desde la experiencia y se los agradecemos mucho, maestra. Vamos con una última pregunta, si me permite, ya para cerrar. Es de Alberto Carrasco y nos dice, ¿un hecho natural como la lluvia podría alterar la escena del crimen? ¿Habría forma de determinar los hechos en este suceso? Depende, porque, por ejemplo, el hierro como tal, o la base de la sustancia hemática, que es la sangre, no se disipa tan fácilmente. Entonces, aunque haya corrido agua por allí, la evidencia siempre va a estar. Cuando aplican pues los exámenes que tengan suficiente sensibilidad, como el luminol, hay muchísimas pruebas que determinan la sensibilidad de la sustancia hemática o de cualquier fluido, ¿sí? Luces fluorescentes, todo esto tiene mucho que ver con esto, pero depende, eso va a depender del tipo de crimen que haya ocurrido allí, la pólvora. Entre la pólvora y la sustancia hemática, la que tiene menos probabilidad de que sea opacado por una lluvia, por tomar el caso que plantea el amigo, bueno, es la sustancia hemática, pues la que guarda, la que se mantiene allí en comparación a la pólvora y todo lo demás. Pero ese es un Claro. tema que pudiésemos tocar más adelante, incluso para comentarles cómo son las pruebas de pólvora, bueno, más sobre el tema de la balística, que no nos alcanzó el tiempo para tocarlo. Sí, claro, sin duda es otra hora hablar de balística y de todas estas pruebas que nos menciona, maestra. Ya en la práctica nos encantaría conocer los casos en los que ha intervenido, obviamente con la debida Sí, censura de los datos sensibles y demás, pero lo que ha aportado desde la experiencia, créame que es totalmente valioso para su servidor, que repito, no soy doctor en la materia, pero me encantó la exposición que está realizando y le queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta sesión. No me quiero despedir, maestra, sin antes poderles compartir a los colegas que nos ven sus redes sociales. Usted tiene su propia página, que es Anduesa sí. Mariani. Deme oportunidad, por favor, de compartírselos en pantalla, porque créame que los seguidores del proyecto son muy afines a compartir el conocimiento. Entonces, aquí les dejo la página de la maestra en donde pueden ver sus diferentes ponencias, sube artículos y videoclips bien interesantes, muy concisos sobre cuestiones de criminalística y criminología. Entonces, les dejo el dato, les voy a compartir el enlace ahorita en la publicación, pero de verdad vayan a seguir a la maestra si les interesa la criminalística y la criminología, porque comparte muchísimo material de valor y yo sé que ustedes son afines a este tema de compartir el conocimiento. De hecho, maestra, vamos a hacer una dinámica, si le parece, a las personas que se quedaron con nosotros al final, que me manden WhatsApp a mi número celular al que se inscribieron y nos puedan compartir una captura de pantalla de que ya siguen a la maestra, de que les gusta. Les voy a mandar esta presentación de protocolo de cadena de custodia y preservación de prueba Súper, sí. del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y también la guía de cadena de custodia del Gobierno de México. Les voy a compartir estos dos archivos en PDF. Si van y siguen a la maestra y me mandan una captura de pantalla de que ya son seguidores de la página, yo con gusto les comparto porque, reitero, se trata de fomentar el conocimiento y esta participación. Maestra, muchísimas gracias por su exposición. Incluso, Roy, te voy a ¿Sí? dejar un regalo para tus seguidores también. Excelente, muchas gracias. Te Díganos. doy carta abierta para que inscribas a alumnos en un telecurso de medicina legal y forense.
de 3 Ok. días, certificado por la academia que yo represento, que es ALDASCRI, es una asociación de criminalística y medicina forense, en la que, bueno, llevo la dirección de allí, así que es todos los que quieran de manera gratuita, a través de ti, tienen carta abierta para inscribirse. Excelente, maestra. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta esta hora. Siempre les digo que se queden al final para el tema de las sorpresas y los regalos y la mayoría me hace caso. Entonces, ahí tienen la recompensa por habernos esperado. Mándenme WhatsApp, por favor. Yo voy a coordinar con la maestra que podamos tener acceso a este curso tan interesante de 3 días, nos dice, maestra. Sí, Ok, así es. excelente. Excelente. Sí, sin duda vamos a tener muchísimos interesados. Ya me está sonando el teléfono. Es que, en serio, es una comunidad muy dedicada al conocimiento. No le miento, ya van 6 mensajes con el tema de la captura de pantalla. Entonces, Súper, espérenos por ahí, maestra, en su curso, que hasta yo me apunto para tomarlo. Sin duda súper. es muy enriquecedor. Maestra, muchísimas gracias. Estamos en comunicación para coordinar este tema. Le agradecemos que esté con nosotros, las atenciones de este regalo que nos hace a la comunidad, y espero sin lugar a dudas poder colaborar con usted en otro webinar a través de videollamada, y por qué no pensar en algo presencial cuando podamos estar de viaje por allá por Chile. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier día que tengas la disposición, yo estoy aquí para seguir compartiendo con ustedes lo que humanamente he aprendido, lo poco, lo mucho. Así que todo esto pues es información, todo conocimiento es un regalo. Totalmente de acuerdo, maestra, y usted es muy generosa en venir a compartir con nosotros. Le agradecemos mucho a todo el auditorio. Que pasen muy buena noche. Estamos en comunicación, y maestra, nuevamente gracias. Este es su espacio, igual, para cuando usted así lo decida, tenga algún curso que quiera promocionar. Adelante, tenemos las puertas abiertas para todo aquel que busca compartir el conocimiento. Le mandamos un saludo desde México y nuestro agradecimiento por compartir con nosotros. Cuídese mucho, maestra. Gracias. Gracias, Esté muy feliz bien. noche. Hasta luego, buena noche. Hasta luego. Listo, maestra, ya salimos de Facebook. Ok. Oiga, muchísimas gracias. Estuvo bien interesante, ¿eh? El tema de sus aportaciones. Esto de cubrir las manos de las víctimas, de verdad, me dejó en shock. No tenía idea que fuera tan importante, pero qué bueno que mencionó esos puntos. Es justo para lo que buscamos a profesionistas, para que nos den este tipo de retroalimentación. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir. ¿Me podría dar un poquito más de información sobre este curso que nos mencionó, por si me llegan a escribir? Que de hecho ya 3 personas me dijeron que están interesados en su curso. ¿Me podría comentar un poquito al respecto? Claro que sí, mira, yo soy profesora, yo doy cursos online desde que, bueno, antes de que iniciara esta pandemia lo daba a nivel universitario presencial, pero luego que comenzó la pandemia y hubo muchas dudas en cuanto al tratamiento de cadáveres con COVID, me vi en la necesidad de armar cursos, telecursos, que dieran luces a los médicos en estos casos para y a los funerarios más que todo, para el tratamiento de los cadáveres. Entonces seccioné varios cursos, uno del tratamiento de cadáveres con COVID, otros con enfermedades infectocontagiosas no asociadas al SARS-CoV-2, y el de medicina legal y forense, que te habla pues de todos los recovecos de la ciencia forense, cómo hacer un dictamen pericial basados en las estructuras UNE-ISO, que es muy importante. Eso no todos los peritos lo conocen, Ok. y es lo que tiene mayor validez cuando van a presentarle un caso a un juez. Es incluso hasta recomendable para los abogados. Y siempre yo he dicho, cualquier abogado que se estime penalista o que se quiera ir por esa área tiene que tener conocimientos e instrucciones en criminalística, en ciencia forense, todo esto. No tanto porque vaya a colectar los indicios en una escena de un crimen, sino porque en el momento que está planteando lo que te comentaba del tetraedro, él sabe cómo fue que se suscitaron los hechos y sabe cómo elevar lo que es la carga probatoria en este caso. Entonces, todo esto es importante. Yo, siendo abogada,
pues le doy como que esos instrumentos a mis colegas para que sepan pues cómo manejarse, cuál es la importancia del informe médico forense, cómo redactar un acta médica de función, cuál es la importancia de la historia clínica, que no mucha gente lo sabe. Todo esto, o sea, lo que es medicina, derecho, criminalística, es una unión, son hermanas. Y la gente tiene que concebirlo como tal, porque en todos lados está la criminalística, incluso cuando yo me tomo un vaso con agua. Ujú, ujú. Ok, excelente, maestra. ¿Y el acceso a este curso es un curso entonces grabado? Sí, es un curso pregrabado, pero las Ok. tutorías son, ¿cómo te digo yo? Sincrónicas. Ok. Así que en el momento que la gente se inscriba, va a tener allí oportunidad para preguntar de acuerdo a todo el material que se vaya facilitando. El curso es a través de Telegram, ¿ok? Ok. Allí se va a facilitar imágenes, texto complementario, PDF, audios. En el caso, dependiendo del curso, porque son muchos cursos, se dan, por ejemplo, tengo uno de suturas y nudos quirúrgicos y heridas también. Ujú. Coloco videos de cómo se realizan las suturas, en los casos de medicina legal, las imágenes de lesionología, cuál es la progresión de las lesiones, todo esto se comparte a través de allí, que no le resta absolutamente nada a un curso que sea en Claro. vivo como ahora nosotros estamos compartiendo. Totalmente de acuerdo, maestra. Entonces, a las personas que me contacten, ya estamos por las 30 mensajes de interesados. ¿A dónde los dirijo para este curso, para esta inscripción con usted? Si deseas, te paso como un preámbulo de la capacitación para que Ujú, sepas quién lo avala, cuántos días dura, de qué se trata, todo bien como que estructurado, ujú. te lo envío y el flyer también. Y Ok, así tienes información más puntual de qué se trata todo esto y quiénes son las personas que lo están organizando. ok. ¿Y el proceso de inscripción cuál sería, maestra? Bueno, allí tendrían que escribir al correo institucional que es informacionforense@gmail.com y solicitan que van de parte de ti, Ujú. colocan allí que solicitan el curso de medicina legal y forense, les envían una ficha de inscripción porque es de rigor, tienen que estar en la base de datos, lo reenvían y listo, ahí se les envía todas las pautas. Bueno, va a comenzar este día con el link de acceso y ya está. Una vez que se termine, presentan una prueba diagnóstica, porque eso nos da a entender también de que la gente realmente estuvo allí presente. Presentan una prueba corta, diagnóstica, la envían a la dirección y ahí es donde reciben su certificado. Ah, excelente. ¿Y este curso ordinariamente qué costo tiene, maestra, si no es indiscreción? Bueno, $180 es lo que Ok. tiene actualmente. Ahorita tenemos una promoción para los alumnos de Verayun. Ujú, Estamos promocionándole en $30 cada curso. ujú. Así que, bueno, si deseas concretar alianzas, estamos también a la orden. Sí, sí, maestra, por supuesto que sí. El tema justamente de la criminalística y criminología es muy, muy requerido aquí en México. Entonces, estoy seguro que si podemos seguir generando esta tracción de posibles alumnos a través de estas clases gratuitas, sin duda se puede Sí, generar ya una prospección de clientes en donde quieran ingresar ya precisamente a este tipo de cursos. Muy bien, sí, entonces, si me hace favor de mandarme las instrucciones, en cuanto tenga tiempo, maestra, si gusta ya descansar, también entiendo que ya es noche, el flyer y la publicidad para este ofrecimiento que nos hizo al final, yo con gusto se lo súper. reenvío a los que están interesados el día de mañana y Claro que pues sí. estamos a la orden, maestra, le agradezco en verdad muchísimo su apoyo y su participación en esta sesión. No, gracias a ti, de verdad. Estoy disponible para los proyectos que surjan y encantada por la invitación nuevamente. Muchas gracias, maestra. Pues que pase bonita noche y estamos en contacto. Chaito, Hasta cuídate. luego. Gracias. Chao.